Ok, agregamos la referencia al Entity Layer. Eh, Volvemos acá. Que esto ya no lo necesitamos. Y estamos en del empleado. Acá tenemos que llamar use using entity. Vamos data layer. Ok, acá en agregar project references y damos clic acá. Ok, ya nos quita el error de acá. Ya el objeto empleado ya puede ser referenciado en esta clase. Y luego acá vamos a decirle que retorne un true. Return true. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable que vamos a llamar que resultado. La vamos a inicializar como false y eso es lo que me va a devolver acá. Ok, ahora voy a crear una nueva conexión. Al objeto de SQL Connection le vamos a pasar el connection string que teníamos acá. Ok, acá. Ok, el error se quitó buscando con el NuGet este que es esta dependencia y instalando la más reciente. Ok, entonces tenemos SQL Connection, entonces creamos un objeto tipo SQL Connection, le damos new, instanciamos este objeto y le pasamos el connection string que teníamos. Ahora al objeto que acabamos de crear, que es una conexión, en realidad una conexión a SQL, le decimos que abra esa conexión. Ok, ahora creamos una cadena que sería nuestro query statement. Aquí es donde vamos a agregar el insert into, pero lo vamos a hacer ahorita, bueno, más adelante. Ahora creamos un objeto SQL command y le vamos a pasar ese query statement y, y le pasamos la conexión. Posteriormente, tenemos que pasarle como parámetros lo que vamos a, los parámetros que le vamos a enviar y le decimos que la variable resultado ejecute que al ejecutar el query si el resultado es mayor que 0, o sea que si nos da 1, entonces significa que el resultado o la ejecución del query o de la consulta fue exitoso y cerramos la conexión. Cerramos la conexión y va a retornar, al final del método va a retornar eh, lo que sea que tengamos acá en la variable resultado. Entonces devolvámonos un poco a esta parte de acá. Entonces vamos a insertar en la tabla
empleado, que nada más voy a asegurarme si la nombré empleado o empleados, que es empleados. Vamos a llenar las, las variables que tenemos acá. Bueno, las columnas o atributos. Podríamos omitirlas, pero lo ideal es agregarlas para saber qué vamos agregando en ese mismo orden. Ok, y después le decimos que los valores van a ser los siguientes. Eh, Voy a copiar los nombres de las columnas y lo único que voy a hacer es convertirlas en variables de SQL agregándole, agregándole a cada una de ellas el símbolo de arroba al inicio. Ok. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, por ejemplo, el primer parámetro va a ser para la columna ID, ID empleado. Esto tiene que ir entre comillas. ¿Y qué le vamos a pasar a ese parámetro? Bueno, le vamos a pasar lo que esté en el objeto nuevo empleado punto ID empleado. Ok. Y así sucesivamente con los demás. Muy bien, ahora, debido a que nuestra capa de interfase no tiene comunicación directa con la capa de datos, tenemos que crear un objeto igual tipo empleado en la capa de negocio o business layer. Entonces, acá le vamos a decir que crea una nueva clase, se va a llamar BL empleado. Ok, va a ser public. La capa de negocio necesita necesita como referencia tanto la capa de datos como el entity layer. Lo que no va a tener es la interfaz. Entonces, bueno, acá vamos a decirle using entity layer y using data layer. Ok, ahora vamos a llamar public dl empleado, dl empleado igual a new dl empleado. Ok, entonces hacemos referencia a la clase del empleado y vamos a crear nuestro método. En este caso vamos a hacerlo string y lo vamos a llamar igual a como lo llamamos en la clase que está en la capa de datos, que sería registrar empleado. Igual tenemos que pasarle un objeto tipo empleado. Nuevo empleado. Y acá vamos a decirle que crea una variable booleana que se llama registro, que si del empleado registrar empleado es exitoso, entonces, pero entonces va a retornar eso como verdadero y bueno, el método como tal lo que va a retornar es
Ok, si registro es verdadero, va a retornar un mensaje que diga que el empleado se registró correctamente. De lo contrario, em, que el empleado no se registró correctamente. Ok. Por acá deberíamos de hacer algunas validaciones, como asegurarnos de que el empleado no exista. Sin embargo, por el momento lo vamos a dejar de esta manera y volvemos a retomar esa parte luego. O es más, vamos a dejar un método prevista acá. Vamos a decirle que sea un método public bool y vamos a identificar si existe. Le vamos a pasar saber los objetos tipo empleado, el ID, no en DL sino en entity. El ID es tipo entero, entonces le vamos a pasar un entero con el ID empleado y que por el momento va a retornar false, pero después lo vamos a retomar. Entonces, en nuestro método de registro lo que tenemos que hacer es acá sí, el método ID existe, pasándole el ID empleado que está en el nuevo empleado. Entonces, si eso es verdadero, entonces, o más bien, si eso es falso, ¿verdad? Si el ID no existe en realidad, entonces vamos a hacer esta parte del código que acabamos de escribir y en caso contrario, vamos a retornar un mensaje que indique que el ID empleado ingresado ya existe. Ok. Que nada más recordar que tenemos que regresar a este método posteriormente. Ok, bueno, voy cerrando eso que no lo necesito por el momento. Regreso al proyecto de interfaz y busco mi formulario de registrar empleado. Entonces, al botón de agregar empleado, cuando se da clic en agregar empleado, recuerden que esto nos lleva a este método. Lo primero que hacemos es validar que los campos estén llenos, luego identificamos si es único, pero esta identificación lo estábamos haciendo a nivel de la clase, bueno, de la lista de empleados. Ok, por el momento lo vamos a dejar ahí. Y acá necesitamos agregar una referencia a la clase, a la capa de negocios. Entonces venimos a agregar referencias y le decimos que agregue la referencia al business layer. Ok, esto no. Y acá using business layer. Ok, acá vamos a necesitar instanciar el business layer empleado. Y entonces acá, antes de agregarlo a la tabla, le vamos a decir que